Buenos días hermanos y amigos. Quería darle gracias a Dios por permitirme nuevamente compartir con ustedes su palabra. Quería empezar con una oración y vamos a orar. Padre, te agradezco en esta mañana, Señor, porque nos has permitido este nuevo día, que podamos estar aquí, que podamos ver algo más de lo que tu palabra nos enseña. Señor, te pido que hayan corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, que nos muestres realmente quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Gracias porque es a través de tu palabra que nos das aliento, nos consuela y nos hace ver el Dios en el cual hemos creído, Señor. Ayúdame, Señor, dame entendimiento, Señor, y dame las palabras, Señor, para poder expresar lo que está aquí escrito, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y nos edifique en esta mañana. Y te pido por las personas que se conectan el día de hoy, Señor, también para que tú hables al corazón de cada uno de ellos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, he puesto el título ¿A ti quién te juzga? ¿Y alguna vez te has sentido juzgado? Quería hacer esa pregunta. ¿O has sentido que te han juzgado mal? Pues muchas veces nosotros tenemos que pasar por eso, ¿cierto? A veces nos juzgan mal o a veces nosotros hacemos mal juicio acerca de otras personas porque nos basamos en lo que vemos o en las apariencias, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender acerca de algo que sucedió, que está en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Me llama la atención al leer este pasaje que nos muestra a Jesús. El versículo 2 dice, Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y empecé a estudiar acerca de lo que él estaba enseñando, qué es lo que el Señor estaba enseñando. Y me fui un poquito más atrás para ver cómo hizo para llegar allí. O sea, por qué él estaba allí en ese lugar, por qué todas esas personas estaban allí y por qué estaban estos fariseos allí y qué querían hacer con él, por qué le estaban juzgando, por qué querían tentarle. Entonces, para darles una pequeña introducción acerca de lo que Jesús enseñó, quiero que vayamos un poquito más atrás al capítulo 5. El capítulo 5 nos habla acerca
de la historia de que Jesús vino a una fiesta de los judíos. Como él era judío y su costumbre era cumplir conforme a lo que estaba demandado de las fiestas de parte de los judíos. Y esta fiesta fue él, y había un paralítico. Y resulta que sanó al paralítico. Y después de haberlo sanado, vinieron a juzgarlo, porque lo hizo en el día de reposo. Y dice, en el capítulo 5, versículo 14, dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Una de las razones por que querían matarle era porque había sanado a este paralítico. Dice, en el día de reposo. Y para ellos el día de reposo era algo muy solemne. Era un día en el cual no podían hacer obra alguna, no podían trabajar, ni hacer las cosas diarias, sino que era un día que habían dedicado para el Señor. Y acá ellos estaban juzgando a Jesús. ¿Por qué? Porque había hecho un acto de misericordia. En un día de reposo sanó a un hombre. Y ellos vieron lo malo, diciendo que había violado o quebrantado el día de reposo. Pero había otra cosa también por cual lo habían juzgado. Dice más adelantico, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús habla, dice: mi Padre está trabajando, yo también estoy trabajando. Y esto fue algo también que hizo que ellos quisieran matarle. Pero el Señor, conociéndolos, aprovecha esto para enseñarles, para mostrarles de quién tiene el poder para juzgar. Y vamos a leer lo que nos habla acerca de quién es el Señor Jesús. Y me llama mucho la atención todo lo que habla acerca, en este preciso momento, lo que Él enseñó. Y está desde el versículo 19 hasta el 39. Y quiero resaltar muchas cosas que habla allí. Por el tiempo, no lo voy a leer todo, pero sí voy a tocar los puntos centrales acerca de lo que habla allí. Vemos que Jesús dice que el Padre estaba trabajando y que Él también estaba trabajando. Pero otra cosa que habla allí, en el versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces vemos allí que está hablando acerca de que Él tenía la potestad para juzgar. ¿Y quién le había dado esa potestad para juzgar? Nos muestra ahí que es el Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice aquí: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y es interesante que ahí nos muestra al Señor Jesucristo como el juez. Pero también nos muestra en los versículos siguientes que es a través de Él que podemos tener vida eterna. Porque Él es el que juzga. Dice en el versículo 23, el 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye a Jesús, el que oye las palabras de Jesús y cree al que me envió, dice ahí, tiene vida eterna. Entonces la vida eterna es por creer. ¿A quién? A Jesús. Porque Él vino a darnos a conocer al Padre. Y dice ahí: y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Y vemos ahí que ahí está hablando de la parte espiritual. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso únicamente se logra en el momento de la vida espiritual. Se logra es a través de creer en el mensaje que el Señor Jesucristo vino a dar. Es creer en Él. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces vemos que Él está hablando, Él está dando un testimonio, Él está hablando, Él está testificando. Y dice que los que oyen la voz, los muertos oirán la voz. ¿Y quiénes son los que están muertos espiritualmente? Pues todos los que no han creído en Dios. Y si oyen la voz, ¿qué va a pasar? Vivirán. O sea, para poder tener esa vida espiritual, hay que creer en el Señor Jesucristo. Él nos da la vida eterna, no seremos condenados, ha pasado de muerte a vida. Y eso es para todo aquel que en Él cree. Y otra cosa que nos habla más adelantico dice, no solamente Él da la vida eterna, sino también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y acá nos muestra que Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar, Él es el que tiene la autoridad para hacer juicio. Y aquí nos muestra el versículo 28 al 29, nos habla cómo va a ser esto. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nos muestra ahí que los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida y los que hicieron lo malo para condenación. Bueno, entonces ¿cómo hacemos? Porque la Biblia nos enseña que todos somos malos, que no hay uno bueno, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero también la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo vino para darse por nosotros. Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? Y la justicia que viene de parte de Dios es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Porque no hay nada bueno en nosotros, dice la palabra. Entonces, vemos allí que Él es el que va a hacer juicio. Él es el que juzga. Él es el que da la vida eterna. Y dice también el versículo 31 al 39. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la voluntad que vino a el Señor Jesucristo? A darnos a conocer a ese Dios verdadero. Pero vemos que también Dios ha testificado de Jesús. En el versículo 31 al 39 nos habla cómo lo ha hecho. Dice Jesús en el versículo 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo así? Yo puedo dar un testimonio, ¿cierto? Pero mi testimonio puede ser falso. ¿Cómo sé yo? Y habla acerca de que otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Cierto? Y vemos que aquí vemos el testimonio de dos personas. ¿Cierto? En la escritura habla acerca de eso. Que había que recibir el testimonio no de solamente una persona, porque digamos una persona puede decir sí, está la verdad, pero acá él está recibiendo el testimonio de parte de su Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios ha hablado.
Anteriormente lo ha hecho por medio de los profetas, como dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Y todo lo que los profetas hablaron fue acerca del Señor Jesucristo, de lo que Él venía a hacer. Lo vimos en la clase pasada acerca de que decía que Él era el Cristo, ¿sí? Que Él era aquel profeta que iba a venir, ¿cierto? Pero también dice, Juan dio testimonio, el versículo 33 al 35, Juan dio testimonio, pero dice, hay algo que resalta ahí, que él no recibe testimonio de hombre alguno, ¿sí? Porque, digamos, el hombre, nosotros como hombres podemos equivocarnos, ¿cierto? Y podemos mentir, pero Dios no miente. Y aquí nos habla el versículo 36, las obras que yo hago dan testimonio de lo que él decía. O sea, las obras testificaban de que él provenía de Dios. Y dice ahí, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También nos muestra, también el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo así? Que Dios ha dado, el Padre ha dado testimonio acerca del Hijo, acerca de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Si nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, como dice los primeros capítulos de Juan. Dice, Juan 1:19 dice, 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, también si nos acordamos cuando Jesús fue bautizado, ¿cuál fue la voz que se escuchó? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y otra cosa que da testimonio acerca de Jesús, las Escrituras. El versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos aquí todas las maneras, todas las formas como Dios ha testificado acerca de lo que Jesús es. Y vemos que aquellos fariseos, aquel pueblo, o aquellos que tenían, digamos, la capacidad, el entendimiento, porque conocían las Escrituras, los fariseos, los ancianos, cómo le rechazaron. El versículo 40 al 47 nos muestra que no creyeron. Dice, no querían venir a Jesús para tener vida. No querían. El Señor estaba hablando aquí. No querían venir a Él. No le dieron gloria a Jesús. Otra de las cosas dice, no tenían amor de Dios en ellos. Y Jesús lo sabía. Jesús sabe todas las cosas. Por eso Él puede juzgar con justicia, porque Él conoce todas las cosas. Otra cosa dice, no recibieron al que venía en el nombre del Padre. No recibieron a su Hijo. Y dice también, versículo 44, buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de parte de Dios. Y muchos desprecian a Dios. Buscan la gloria de este mundo, de las personas, pero rechazan realmente a Dios. Y otra cosa que dicen allí, serán acusados delante del Padre por la palabra que habló Moisés, porque ella hablaba de Jesús. Y vemos que ellos, su esperanza, hablaban acerca de Moisés.
Moisés esto, Moisés lo otro, Moisés, y enseñaban de Moisés, pero rechazaron a aquel que hablaba Moisés, de Jesús, de aquel juez justo. Lo rechazaron porque no quisieron creer a sus palabras. Y vemos que más adelantico, en el capítulo 7, aquí nos muestra que Jesús terminó de decir estas cosas. Buscaban la forma de cómo apoderarse de él para matarlo. Él se va para otro lugar que nos muestra en el capítulo 6. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y dice ahí que le seguía gran multitud. Gran multitud. ¿Por qué le seguían? Pues porque veían las señales que él hacía. ¿Y cuáles eran esas señales? Que sanaba a muchos enfermos. Y había tantas personas allí que él mismo hace una pregunta. Dice, el versículo 5 del capítulo 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y vemos ahí que el Señor Jesucristo prepara ese terreno para mostrar quién es Él. Y dice, versículo 9, aquí estaba un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y dice aquí la palabra del Señor que habían como un número de 5,000 varones. Todas esas personas pudieron ver esa señal, esos milagros tan maravillosos que el Señor Jesús había hecho. Y todo eso testificaba acerca de quién era Él. Y aún después de esto, vemos que llega a Capernaum. Y en Capernaum utiliza todo esto que Él hizo allí para enseñarnos también acerca de quién es Él. Y dice el versículo 29 de ese capítulo 6, dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nuevamente nos recalca de que creamos en el que Él ha enviado. Y está hablando acerca del Padre, que creamos en el Padre. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él es el que va a juzgar. Él es el que es la vida eterna. Dice más adelante, después de que terminó todas estas cosas, vuelve otra vez al templo, otra fiesta que se hacía allí. Y vemos que cuando llegó allí, antes de llegar a este lugar, sus hermanos tampoco quisieron creer. Él tenía hermanos y decía, bueno, tantas señales que has hecho aquí en Galilea, ¿por qué no subes a Judea? Y también allá haz todas esas señales para que todos puedan creer. Y resulta que él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? Porque Él testifica. ¿Y qué testifica acerca de Él?
que sus obras son malas y que tienen necesidad de ¿qué? De arrepentirse. Pero vemos que después él sube al templo y vemos que allí empiezan todos a preguntarle acerca de la doctrina, ¿sí? Y él empieza a hablar allí y dice acerca de que su juicio es verdadero. Dice el versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y él es el verdadero, él es la verdad. En él no hay injusticia. Sus juicios son rectos, son justos, porque él conoce los pensamientos. Pero vemos que aquí también nos muestra más adelante aquellos que lo juzgaron mal, aquellos que querían matarle. ¿Y por qué? ¿Por qué lo querían hacer? Primero, el versículo 19 nos dice que ellos recibieron la ley, pero no la cumplieron. ¿Y cómo no la cumplieron? Porque estaban negando al Salvador, al Señor Jesucristo, al juez eterno. A Él lo estaban negando. ¿Por qué? Porque juzgaban según las apariencias y no con justo juicio. ¿Cómo lo veían ellos? Como un hombre. Decían, este no es el carpintero, no conocemos a su madre que es María, sus hermanos, a Jacob, José, Simón, Judas, y aún a sus hermanas, y lo veían como un hombre, pero no veían como el juez, el Dios hecho carne. Pero vemos más adelante que dice, le enviaron unos alguaciles, para que lo prendieran. Versículo 32 del capítulo 7 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y más adelante vemos que aún aquellos alguaciles no lo tomaron preso. ¿Por qué? Porque dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ahora sí, todo esto era para mostrarles acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar a lo que sucedió después de haber enseñado. Dice que se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él volvía y les enseñaba de todas estas cosas. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Cuál era la intención que tenían? Habían rechazado al Señor Jesucristo como el juez, como el que conoce todas las cosas. Lo habían rechazado como el enviado de Dios. Y vemos que estaban buscando la forma de acusarle para poderle matar. Y dice que le llevaron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dice? Y utilizaron la palabra del Señor, la ley. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí estaban juzgando un pecado, ¿cierto? Y era el pecado, el adulterio. Y la Biblia decía que toda mujer que fuera sorprendida en adulterio debía ser apedreada. Entonces aquí vemos a estos escribas y a estos fariseos como jueces, juzgando, ¿cierto? Pero ellos no conocían el corazón. Ellos no sabían todas las cosas que aquella persona tuvo que pasar en su vida, no sé.
Pero vemos que el Señor va más allá. El Señor ve el corazón. Y dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinando de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y nos muestra aquí algo, que aquellos que estaban juzgando allí, Jesús dice que también son pecadores, y todos nosotros, o sea, el Señor nos muestra que todos nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. El que diga que no tiene pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Y todos somos pecadores delante de Dios, pero vemos aquí que el que tiene el poder para juzgar era el Señor Jesucristo. Y vemos ese acto de misericordia, de amor. Él no se fue en contra de aquella mujer, sino que vemos cómo la recibe. El versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vemos que el único que tenía el poder y la potestad para condenarla era el Señor Jesucristo. Pero Él mostró allí su misericordia, su amor para con ella. Y es esa invitación para aquellos que hoy no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, que puedan entender que en Él pueden encontrar los brazos abiertos para recibir el perdón que les da. Él es el juez, Él es el que perdona, pero también Él es el que juzgará. Y así como el Señor Jesús hizo esto con aquella mujer, también lo puede hacer contigo. Solo es que tú quieras creer que Él es el que vino a darnos vida eterna y demostró su amor al entregarse en una cruz, sufriendo el pecado, el castigo por el pecado, el castigo que merecíamos nosotros, el castigo que tú merecías. Él quiso llevarlo, mostrándonos su amor. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Pero está en tus manos, si quieres recibirlo, aceptarlo hoy, en esta mañana. Porque el hecho de rechazarlo nos muestra que tendrás un día que verlo como juez. Y ya no habrá oportunidad, porque el tiempo para hacerlo es hoy. Y esta es la invitación de que el Señor nos enseña su amor para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es nuestro juez, no como los hombres que juzgan según las apariencias, sino es aquel que realmente conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y para los hermanos recordarles ese precioso juez salvador, Dios, que nos amó tanto, que nos mostró su amor y misericordia. Y otra cosa que nos dice: ¿cuánto más nos podrá dar si nos dio la salvación? ¿Cómo no nos va a dar también las cosas de esta vida? Y a veces nosotros nos preocupamos por esta vida, ¿cierto? Señor Jesús antes dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
A veces estamos tan enfocados por las cosas de esta vida que nos olvidamos realmente el propósito con el cual el Señor nos ha salvado, y es para que demos a conocer que hay vida eterna en Él. Vamos a orar. Bendito Padre, esta mañana te agradezco, Señor, por tu bendita palabra, porque ella es viva, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver la obra que tú has hecho, Señor, desde antes anunciando, Señor, este precioso mensaje, que tu Hijo bendito vino a hacer una obra maravillosa, y es darnos vida eterna. Y Él es el juez, Él es el que puede perdonar, pero también Él es el que puede juzgar. Te pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que no le conocen, que puedan entender que en Él hay perdón, pero también que el rechazarlo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre Él. ¿Por qué? Porque rechazaron esa muestra de amor tan grande. Señor, hago la invitación para aquellas personas que escuchan este mensaje, Señor, para que puedan acercarse al Señor Jesucristo como el único que le puede perdonar sus pecados, y que pueda, así como esta mujer, escuchar: ninguno te condena, ni yo te condeno. Anda y no peques más. Amén. Gracias a todos por este tiempo que dispusieron para escuchar, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.